Muy buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga. En esta preciosa mañana vamos a darle gracias a Dios porque aparte de ser un día nuevo, es una misericordia más de Dios en nuestra vida. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Que esta palabra quede atesorada en nuestro corazón y que dé ese fruto al 100 por 1 en su momento. Vamos a darle gracias a Dios por eso y por todo lo bueno y por todo lo malo. Señor Padre, gracias por estos momentos, Señor, en los cuales venimos delante de ti, sedientos, Señor, hambrientos, Padre, del agua que solo tú tienes, Señor, y del pan que solo tú tienes. Gracias porque tu palabra me muestra que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y el día de hoy venimos a estudiar tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Bendice a las personas que están en este momento por venir, Padre. Las que no han podido venir también, Señor. Bendícelas donde ellos estén. Pon en sus corazones el querer como el hacer, Señor bendito. Que nunca falte tus dichos en su boca, Señor. Que nunca se aparte el favor y la misericordia de los que esperamos en ti, oh Dios. Y sabemos que esto no va a suceder porque tú eres fiel y verdadero. Justos son tus caminos, Señor. Gracias por estos momentos tan especiales delante de ti, en tu presencia. Gracias por el conocimiento que nos vas a dar el día de hoy a través de tu palabra, santa y bella. Dejamos este momento en tus manos santas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La clase anterior estuvimos hablando acerca de un tema en el cual Dios nos manda a todos como sus hijos a vivirlo, y ese es la guerra espiritual. Como un discípulo madura cuando hace guerra espiritual. Estuvimos viendo muchos puntos, ¿verdad? Unos 3 o 4 puntos importantes referente a la guerra espiritual. Vimos que también en uno de los puntos que Satanás es un ser real. Vimos que nosotros no estamos luchando contra sangre ni carne, sino que estamos peleando contra potestades, principados que están en las regiones celestes y que continuamente están atacando a los hijos de Dios precisamente por eso, por tener la imagen y semejanza de Jesucristo, por ser hijo, por solo ser por el hecho de ser hijos de Dios, ellos ya se convierten en nuestros enemigos mientras estemos aquí en la tierra, y van a hacer todo lo posible porque sigamos en esa condición de muerte y de pecado de la cual Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario nos rescató. Vamos a seguir viendo puntos importantes acerca de qué tenemos que tener en cuenta al hacer guerra espiritual. También debemos de tener en cuenta cuando hacemos guerra espiritual que el mundo entero está bajo el poder del diablo. ¿Por qué razón hacemos esta aseveración? El mundo entero está bajo el poder del diablo, porque en 1 Juan 5:19 la palabra nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque recuerden que el hombre al pecar le dio ese derecho y potestad a Satanás sobre la vida de las personas y sobre todo lo que Dios nos había entregado en sus manos. Pero cuando vino Jesucristo, vino a rescatar nuestras vidas del poder de Satanás y nos devolvió todo lo que el enemigo nos había robado. Pero si nosotros seguimos pecando, que eso es lo que sucede, entonces le seguimos dando ese derecho a Satanás, limitado obviamente, pero le seguimos dando derechos a Satanás para que siga haciendo lo que él quiere con nuestras vidas. Por eso el mundo entero está bajo el poder del maligno mientras no reconoce
a Jesucristo como único Señor y Salvador. Entonces, la única manera de quitar esta condición de estar bajo el dominio de Satanás es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando Él se convierte en dueño y Señor de nuestra vida, entonces el maligno ya no tiene arte ni parte en nuestra vida. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta al hacer guerra espiritual es que hay que recordar al creyente lo que les había dicho anteriormente, que el diablo está derrotado y que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. No se trata que yo en mi nombre, vengo a derrotar al diablo. No, hermanos, porque todo lo contrario, si yo vengo en mi nombre a querer derrotar al enemigo, yo voy a salir trasquilado, aniquilado. Yo voy a salir más vencido que lo vencido, porque no fui yo y no soy yo quien va a derrotar al diablo, sino que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y por lo tanto, por esa razón, como yo me he visto de él, él me da la autoridad de poder vencer las tentaciones y las acechanzas del enemigo, y de recordarle que él ya no tiene arte ni parte en mi vida y que está derrotado porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Si yo tengo claro eso, entonces yo sí voy a obtener la victoria, pero la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo vemos en Colosenses 2:15, esta afirmación de que Jesucristo derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, lo vemos en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Recuerdan? Yo les había hecho un comentario. De la misma manera que Jesucristo fue expuesto por la vía dolorosa, desde cuando Él salió, ¿verdad? Del lugar donde estaba siendo torturado, donde estaba siendo latigado, hasta todo el recorrido que hizo desde ahí hasta llegar al Gólgota. Él fue expuesto como que si fuera un criminal, como que si él había hecho algo, y resulta que él simple y sencillamente estaba pagando la deuda que a mí me correspondía pagar. Y entonces, de esa misma manera, Jesucristo exhibe las potestades cuando triunfa con poder y gran gloria en la cruz del Calvario. De esa misma manera, Él exhibe las potestades y los principados, esos que me acusaban delante de Dios de día y de noche, y los expone y dice: no más. Ellos van a tener potestad sobre la vida de los que crean en mi nombre, o sea, los que sean llamados hijos de Dios, porque yo los defiendo y mi vida por ellos. Por lo tanto, de esa misma manera, Jesucristo nos demuestra que Él derrotó en la cruz del Calvario a todas las potestades y a todos los principados. Muy bien. Otro punto que debemos tener claro al hacer guerra espiritual es que como creyentes ahora estamos en victoria, pero vuelvo a insistir y vuelvo a recalcar y reinsistir, no por mis méritos, no porque yo sea el gran luchador y porque soy fuerte en mí mismo, sino porque la victoria me la dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Efesios 2:6 me lo demuestra de esta manera: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es? Y ustedes me preguntarán, pero hermana, ¿cuál es la victoria que Jesús ganó? Hermanos, que no nos vayamos con los demonios y Satanás juntamente con ellos al lago de fuego en condenación por pecar.
Esa es la victoria que obtiene Jesucristo en la cruz del Calvario. El hecho de rescatarnos de esa muerte eterna, de estar en el infierno y luego posteriormente en el lago de fuego. De esa condenación nos libra el Señor y esa es la victoria que obtiene Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros y nos la da así en bandeja de plata, hermanos, en bandeja de oro, nos da la salvación y la vida eterna. Y esa es la victoria que obtiene Jesucristo. Que el Padre acepte el sacrificio de su vida a cambio de los pecados de toda la humanidad. Entonces, como ven, esa es mi victoria. La victoria de Jesucristo es mi victoria. Entonces, por sí mismos, por nosotros mismos, nunca obtendremos victoria. En Cristo Jesús sí obtendremos la victoria. Muy bien. Otro punto importante a tomar en cuenta en la guerra espiritual es que Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Hagamos esa corrección. Satanás, yo te pisoteo y está bajo la planta de mis pies. No, Jesucristo, fíjense bien, pues está bajo los pies de Jesucristo. Satanás está bajo los pies de Jesucristo y Él lo arroja a mí en señal de victoria. Pero todo está, Dios ha puesto todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y todo se somete a Jesucristo por su victoria en la cruz del Calvario. Entonces, en Efesios 1, del 20 al 22, nos lo aclara y nos dice: lo cual operó en Cristo, o sea, el Espíritu Santo de poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, o sea, a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es el título que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Ganó la potestad de tener la autoridad. Potestad significa que yo tengo la autoridad de decidir sobre todas las cosas de esta tierra y fuera de esta tierra. O sea que Jesucristo, por eso es el Rey de Reyes y Señor de señores, y nombre sobre todo nombre, porque Él está sobre todas las cosas. Fue puesto en alto, fue exaltado por lo que hizo, porque nadie sería capaz de dar su vida por alguien que en teoría no valía la pena. Porque fíjense, hermanos, hay una cosa muy importante referente a lo que les acabo de decir. Parecía que nosotros no valíamos la pena, pero nunca entenderemos el verdadero valor que tenemos para Dios como para haber dado su único Hijo en rescate de nosotros. Nunca alcanzaremos a entender y a comprender ese amor y el valor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y aquí nos revela que por esa razón, por haber triunfado Él en la cruz del Calvario, Jesucristo, ¿verdad?, se le dio ese premio, ese galardón de tener nombre sobre todo nombre, que nadie se iguala a Él, que nadie puede hacer lo que Él hizo y no se encontró ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, sino que tuvo que ser el unigénito Hijo de Dios quien fuera a desbaratar las obras del diablo y obtener la victoria, ¿verdad?, sobre
la muerte y la condenación que había sobre nosotros. Muy bien. Ahora, después de que hemos visto estos puntos tan importantes a tener en cuenta cuando hacemos guerra espiritual, vamos a ver a través de la palabra de Dios un poco más claro, ¿verdad? ¿Contra qué estamos luchando? ¿Contra quiénes estamos luchando? ¿Y por qué esa lucha es sin cuartel? O sea, esa lucha siempre la vamos a tener, querramos o no queramos. Vamos a ver el inciso A de nuestro ejercicio de autocompletación que les había dejado de tarea. Espero que me hayan hecho la tarea, ¿verdad? Porque ahora como creyentes tenemos autoridad sobre todo lo creado, pero por la victoria de Jesucristo, porque Él venció, nosotros somos vencedores. Entonces recuerden que Satanás fue creado. Eso quiere decir que también Él está bajo nuestro dominio, pero siempre y cuando vengamos en el nombre de Jesús, porque Él solo reconoce el nombre de Jesús, porque fue Él quien lo venció en la cruz del Calvario. Pues vamos a hacer nuestro ejercicio de autocompletación para que tengamos aún más claro, como les decía anteriormente, contra quién estamos luchando, contra quién estamos batallando. Pues espero que hayan hecho el ejercicio de autocompletación y vamos a ver el inciso A, Primera de Pedro 5:8. Hermanita, léame Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Muy bien, ¿qué significa esto? Que nosotros siempre tenemos que estar apercibidos y sobrios. O sea, ni un momento de distracción, ni un momento de que nosotros digamos, voy a ver para un lado o voy a ver para el otro. Porque si ustedes ven, el diablo siempre anda como un león rugiente buscando. Fíjense que un león en la selva, pues siempre anda buscando comer, porque él siempre tiene apetito y siempre tiene que andar buscando qué devorar, qué busca de comer. Ay, hermanos, y cuando un león encuentra una presa, encuentra una presa, no la suelta tan fácilmente y la persigue, la persigue, la persigue, la persigue hasta que la devora. Entonces, así, imagínense cómo hace la relación la Biblia, ¿verdad? Que Satanás anda así como ese león rugiente. ¿Y quiénes son sus presas? En este caso no son ni corderitos ni conejitos, sino que son los hijos de Dios, los que creen en Dios. Porque recuerden que Satanás siempre va a querer que nosotros estemos en condenación, que siempre estemos en muerte eterna. Mas Jesucristo quiere que estemos siempre en vida eterna. Por esa razón hay que velar y ser sobrios. Entonces, ¿cómo queda el ejercicio de autocompletación A? Para vencer al diablo es necesario velar en oración y ser sobrios. Si ustedes escribieron velar y ser sobrios, no pasa nada, está muy bien, ¿verdad? Como les digo, estas respuestas son abiertas y lo importante es poner la idea principal del versículo. Entonces, si yo tengo claro que siempre ¿y de qué manera voy a estar siendo sobrios y velando? Pues se refiere a que siempre tengamos despierto nuestro espíritu, porque recuerden que a Satanás no se le ve, no se le oye, no se le mira, no sabemos en qué momento se está acercando, pero el espíritu sí lo sabe. El Espíritu Santo de Dios nos lo revela al Espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar en súplicas para saber que cuando el enemigo viene en forma de tentación a nuestra vida, pues saber dar la respuesta, y la respuesta es hacer lo correcto delante de Dios para que estas tentaciones no vengan a nuestra vida y nos hagan daño. Muy bien, por eso siempre estamos en guerra espiritual. Inciso B. Segunda de Corintios 2:11. Hermanito Rodrigo, léamelo aquí. Es la de abajo. Segunda de Corintios 2:11.
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces es muy importante, fíjense bien, dicen que soldado avisado, ¿verdad? Ajá. No lo matan en la guerra. Así va el dicho, no me recuerdo, pero soldado avisado, soldado advertido, Muy pues. bien, muy bien. Si nosotros nos dijeran, hey, mira, escóndete porque ahora mismo viene una lluvia de flechas, ¿qué vamos a hacer? Escondernos, ¿verdad? Pues digan que así sucede. Las tentaciones vienen así como aguijones en forma de flechas. Ah, una mujer bonita para una mujer para un hombre casado, un hombre guapo para una mujer casada, un chico guapo que no es cristiano para una hija de Dios. Entonces todas esas son tentaciones que vienen es como una, hermano, es que es como quien dice, ay, me enamoré de eso a primera vista. ¿Qué? El primer flechazo que me manda Satanás y ¡suaz! Caigo ahí, rendido a los pies de Satanás. ¿Se dan cuenta por qué siempre tenemos guerra espiritual? Porque estas cosas no las podemos percibir en lo natural, pero en lo espiritual, el que está como un soldado vigilante en su vida, el que está con su lámpara encendida, o sea, que tiene el Espíritu Santo de Dios, que esa es la lámpara en nuestra vida, entonces nos damos cuenta cuando el mal viene a nuestra vida y empezamos a huir y empezamos a resistir, pero si estamos, ¿verdad? Sabiendo que para que Satanás no coja ventaja alguna sobre mi vida, ¿qué tengo que hacer? Orar, perseverar, ¿verdad? Tener despierto mi espíritu, que es de la única manera que puedo percibir yo esas acechanzas del enemigo. Entonces, ¿cómo queda el inciso B? Para vencer al diablo es necesario conocer sus maquinaciones, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues miren, si yo sé que no puedo tomar, porque si tomo una copita me tomo 4, 5, 6, entonces yo ya sé que cuando venga algo a tentarme, que generalmente que la Navidad, que el cumpleaños del amigo, que no sé qué, entonces yo mejor huyo y resisto. Pues entonces yo voy a saber eso si estoy, ¿verdad?, en plena conciencia que eso no es bueno para mi vida. No es porque el alcohol sea pecado, a ver si me entienden, sino lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Porque me quiero emborrachar? ¿Porque quiero perder mis sentidos? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Me entienden? Entonces, tengo que siempre como hijo de Dios saber lo que me conviene y lo que no me conviene. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si algo me va a desviar del buen camino, es mejor evitarlo. Y la única manera de saberlo, pues, es acercándome a Dios y sabiendo lo que es bueno para mi vida, ¿verdad? Que viene de parte de Él. Muy bien. Vamos a ver el inciso C, Mateo 4, del 2 al 4. Eric, léamelo acá. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de boca de Dios. Amén, aleluya. Fíjense bien, ¿cuántas veces hemos leído nosotros este versículo de cuando Jesucristo, ¿verdad?, fue tentado por Satanás? Muchas veces lo leemos que vino Satanás y le dijo, convierte estas piedras en pan, que a sus ángeles del cielo mandará, que si no sé qué, que si aquí, que allá. Pero hay algo muy importante que Dios nos quiere decir a través de esta escritura referente al momento de hacer guerra espiritual. Y aquí simple y sencillamente Dios nos está dando dos armas súper poderosas delante de una tentación que viene directamente de Satanás, porque muchas veces es el mismo Satanás en persona quien lo hace y otras veces manda a sus emisarios, ¿verdad?, a que lo hagan. No es que una cosa es menor que la otra, porque el mismo poder destructivo tiene, tanto como que venga Satanás
como que vengan los enviados de Satanás, porque son las mismas ideas de Satanás en la boca y en las ideas de sus emisarios. ¿Sí me entienden? O sea que el mismo efecto destructivo tiene sobre nuestra vida. Pero hay de poderes a poderes. A ver, si lo entendemos. Hay de poder a poder, hay de rango a rango, ¿verdad? Que un coronel no es lo mismo que un general, o un cabo no es lo mismo que un soldado. Pues de la misma manera no es lo mismo un demonio por ahí, un principado por acá, una potestad por acá, que el mismísimo Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Ahí necesitamos más poder de parte de Dios para vencer esa tentación. Y aquí Jesucristo nos da dos armas. No es porque las demás no sean tan poderosas, pero estas armas tienen un plus añadido, ¿verdad? En la guerra espiritual. Una es el ayuno sumado con la oración, y la otra es la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí están dos armas súper poderosas para nosotros los hijos de Dios cuando estos ataques en pocas palabras se nos salen de las manos. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, que el poder de Dios lo ha cambiado, que lo ha transformado, y de repente se presenta ante una tentación. ¿Ustedes creen que es fácil y sencillo para esa persona decir no a una simple copita de alcohol? ¿Creen que es fácil y sencillo? No. Esa persona tiene que ir a hacer ayuno y oración. Y aparte de eso, a leer más la palabra de Dios para resistir esa tentación en su vida, porque viene como una saeta, ¿sabes? Y empieza a taladrarle. Mira, qué rico, te vas a sentir, te vas a emborrachar, se te van a olvidar tus problemas. Otra vez vas a vivir en aquel momento en que... Y viene Satanás. Y la única manera de resistir esos aguijones y dardos, ¿verdad?, es con este poder que obtenemos a través del ayuno, la oración y la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos queda nuestro inciso C? Para vencer al diablo es necesario conocer las escrituras. Y también si alguien dice ayunar, orar y conocer las escrituras, está muy bien hecho. Vamos entendiendo la guerra espiritual. Inciso D, Juan 8:44. Hermanito Carlos, léamelo aquí. Yo. Vosotros sois de vuestro padre y el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es. Recuerden, hermanos, que antes de que Jesucristo viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario, todos estábamos haciendo la voluntad de Satanás, porque nadie hacía lo bueno. Todos pecábamos sin excepción, y ojalá hubiera siempre quedado así, hermanos, en eso de que pecábamos, porque muchas veces, aún reconociendo que somos hijos de Dios, seguimos haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, que nos quede de lección que si aquí el Señor nos está mandando a santidad, nos está diciendo que si estamos pecando, no estamos haciendo su voluntad. Por lo tanto, somos vulnerables ante los ataques del enemigo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Si yo no camino en santidad, si no hago la voluntad de Dios, entonces yo estoy débil delante de mi enemigo. Yo no tengo un arma, ¿verdad?, que me pueda defender cuando Satanás viene a mi vida. Porque andar en santidad significa leer la palabra, orar, y si yo dejo de orar y si yo dejo de leer la palabra, pues estoy vulnerable y empiezo a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, por eso nosotros necesitamos, ¿verdad?, entender que siempre hay que tratar de hacer la voluntad de Dios para que en esta guerra espiritual Satanás no coja ventaja en nuestra vida. Por lo tanto, el inciso D queda:
para vencer al diablo es necesario permanecer en Cristo, que es la verdad. Por lo tanto, si empezamos a vivir la mentira que el diablo quiere que vivamos, entonces somos vulnerables delante de la guerra espiritual. Y las huestes de maldad, pues, pueden tomar mucho más ventaja delante de nosotros. Inciso E, 2 de Corintios 11:14. Hermanito Melvin, léamelo. Y nos es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Ustedes deben de entender que no todo lo que brilla es oro en la guerra espiritual. Deben de entender que Satanás se disfraza de 1000 maneras para hacernos caer en la tentación. Uy, nos va a presentar una verdad, una mentira como que sí es una verdad. Nos va inclusive a usar la misma verdad, la misma palabra para hacernos caer en tentación, como lo quiso hacer con Jesucristo. De la misma manera debemos entender que Satanás se sabe la Biblia. De la misma manera, recuerden que él era, ya lo vimos, era un ángel de luz. Él se puede presentar así, de esa manera, no necesariamente mostrando su espanto y su horror, sino también nos puede presentar su mejor cara para que caigamos en su tentación. Entonces, saber desenmascarar al enemigo es como quien dice, aquí voy a agarrar a esta persona en la mentira, ya verás cómo la desenmascaro, ¿verdad? Entonces, cuando él quiera venir con esas mentiras delante de nosotros, entonces, ¿qué le vamos a decir? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete de mí, Satanás. Entonces, de la única manera de yo poder desenmascarar al enemigo es sabiendo que es Él que está detrás de todo lo que yo digo que es bueno. Por eso no a todos se le dice que no podemos decirle a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Es que es bueno aceptar el pecado. No, de ninguna manera. Podemos aceptar a las personas, pero el pecado no lo podemos aceptar, hermanos. Eso va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener claro que Dios ama a las personas, pero aborrece el pecado. ¿Lo entendemos? Entonces, si sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, sabremos siempre que la verdad de Jesucristo resplandece en nuestra vida y por lo tanto es fácil desenmascarar, ¿verdad?, al enemigo en la guerra espiritual. Entonces el inciso E queda: para vencer al diablo es necesario entender que se disfraza y se oculta. Por eso les digo que cuando venga uno disfrazado de cachos, de cola, no le tenga miedo a porque es como fanfarronería para que entiendan. Pero aquellas cosas que usted empiezan a decir, ¿será verdad o será mentira? A esa ténganle miedo, porque siempre hay que buscar la respuesta que viene de parte de Dios. Además también dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es como cuando nos dicen, ¿verdad?, a nosotros doctrina sana y viene cualquier otra doctrina, otro viento de doctrina a querer poner dudas en nuestra vida, ¿verdad? Saber de que viene una mentira enmascarada de verdad y que viene Satanás a confundirnos, ¿verdad?, de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Inciso F, hermanita Eloidina, léame Efesios 4:27 aquí. Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Punto. Amén. Ni deis lugar al diablo. No, que mira, que te invito, vamos, no pasa nada. No seas tan, como le dicen a nosotros, ¿verdad? Ay, que sos tan puritano. Vení, vamos, por una bailadita, no te va a pasar nada. Que no deis lugar al diablo. Ay, pero es que mi prima me invita, yo amo tanto a mi prima. No deis lugar al diablo. No, es mejor entrar en enemistad con el mundo que enemistad con Dios.
Porque el que está con el mundo está contra Dios, hermano. O estás conmigo o estáis contra mí. Y si yo empiezo a hacer la voluntad del mundo, lo que está en el mundo, pues yo me constituyo enemigo de Dios. ¿Y qué quiero yo? ¿Ser enemigo de Dios, hermanos? ¿Verdad que no? Por lo tanto, no deis lugar al diablo. No le deis, pero ni una oportunidad. Es lo que pasó con Eva. Eva andaba por ahí. Mira. Si Eva hubiera hecho caso omiso de la voz de la serpiente, o sea, de Satanás a través de la serpiente, no pasa nada. Pero en algún momento Eva dijo, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? Es como que estén tocando nuestra puerta. Mira, ven. Y vayamos nosotros ahí de curiosos y sabemos que es algo que no nos conviene, hermanos. No deis lugar al diablo. Miren, el pecado se corta de raíz, así. Miren, como un cable ahí. Vienen, métanle tijera, ya sea familiar, ya sea quien sea. Porque créame que no vale la pena perder la salvación y la vida eterna que hay en Cristo Jesús por algo que aquí no vale la pena. ¿Amén? Entonces el inciso F queda: para vencer al diablo es necesario no darle lugar al enemigo y no abrir puertas. Cualquier cosa que hayan puesto similar, no pasa nada. No es que la tengan mal para los que hicieron la tarea, sino, como les digo, son preguntas abiertas. Inciso G. Manita Miriam, Santiago 4:7. Miriam, yo no me llamo Miriam. Ay, perdón, hermana. Ay, acláreme pues. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Miren, someteos a Dios. La palabra someterse es que nuestra voluntad esté sujeta a algo. Y en este caso nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios. Algo domina nuestra vida, por lo tanto estamos sometidos, sujetos. Si a mí me domina el pecado, entonces yo estoy sometido al pecado, por lo tanto estoy sometido al dominio de Satanás. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si yo estoy sometido a Dios, entonces estoy haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto estoy sometido a la voluntad de Dios y estoy haciendo lo bueno de parte de Dios. Y cuando yo estoy así de sometido, entonces puedo resistir al diablo y huye de mí, porque no encuentra entrada, no encuentra manera de cómo poderme tentar. Busca por un lado, busca por el otro, se mete por aquí, se mete por allá, toca mi familia, toca mis finanzas, toca mi trabajo y ve que yo no me muevo de darle la honra y la gloria a Dios. Y eso al enemigo le puede, porque usa todas sus mañas, artimañas. Pues le voy a decir, como a Job, mire, le quitó la familia, le quitó el dinero, le quitó la sanidad, le quitó todo lo que tenía, todo, le estoy hablando todo, cuanto pudo hacer con Job. Mas sin embargo Job se mantuvo sometido a Dios y al final el enemigo huyó de él. Pues de la misma manera Dios nos quiere enseñar que si nosotros estamos sometidos bajo él, ahí sí podemos resistir. Pero si dejamos un huequito, hermano, una sola cosita, una área que no se la hayamos entregado a Dios, y créame que el enemigo, en vez de huir, va a entrar y más y más. Y no solo va a tocar un área, va a tocar otra y otra y otra, porque entre más derechos se le da a Satanás, ¿verdad? Más derechos tiene él sobre mi vida. Pero entre más impedimentos le pongamos, más huye de nuestra vida. Eso lo tenemos que entender en la guerra espiritual. Por lo tanto, inciso G. Someternos a Dios, obedecer. Eso es, para vencer al diablo es necesario someternos a Dios y obedecer. Aquí, en estos ejercicios de autocompletación, Dios nos está dando muchas armas a través de la palabra de Dios, por las cuales nosotros podemos vencer a estos principados, potestades y sobre todo a Satanás, que es nuestro mayor enemigo. Y por último, el inciso H, hermanita Alba,
Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, porque es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aleluya. Este es como quien dice cerrar con broche de oro las armas que Dios me da a mí para luchar contra el enemigo y las potestades. En primer lugar, me dice, ¿verdad?, que me fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es quien pelea las batallas por mí y Él es el que ha vencido a Satanás, a los principados y a las potestades. Por lo tanto, Él es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, Él es el que me da las fuerzas para enfrentarme a la tentación, porque la guerra espiritual es simple y sencillamente enfrentarme a la tentación, a lo que a mí me hace pecar. Esos son los dardos del enemigo, esas pequeñas tentaciones, esas cosas que vienen a mi vida, que me quieren apartar de Dios, que muchas veces lo logra, inclusive hasta en los hijos de Dios. Pero que Dios es, ¿por qué razón? Porque no hemos entendido cuáles son mis armas de lucha, de pelea y de batalla. Y porque no he entendido que esta batalla, esta guerra espiritual, estamos llamados todos a ser soldados de Dios. Entonces, me dice que me da, en primer lugar, me dice contra quién voy a pelear, que no es contra sangre ni carne, sino cosas que yo no veo, entes espirituales, demonios, cosas que yo no puedo percibir con mis ojos naturales ni con mis oídos, sino que por medio, esto sucede en lo espiritual, ¿se dan cuenta? Luego, dice, por tanto, aquí me da la primera arma, que me vista de una armadura para que yo pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Pues estad firmes. La primera arma, ceñir vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera arma, ya vamos a entender qué significa. La segunda, vestirnos con la coraza de justicia. Esa es la segunda arma. La tercera, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esa es la tercera. La cuarta, el escudo de la fe. La quinta, el yelmo de la salvación. La sexta, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la séptima, orando en todo tiempo. Entonces vamos a ver a detalle estas 7 armas poderosas en Cristo Jesús que todo hijo de Dios tiene para pelear en las regiones celestes contra las potestades, los principados, y que es Jesucristo, el ángel de Jehová, o sea, el mismo Dios que va delante de nosotros peleando la buena batalla. Entonces, ¿de qué manera me pongo yo ese escudo, esa espada, ese yelmo, esa coraza, esos zapatos y ese cinturón? ¿De qué manera me lo pongo yo? Pues entonces sencillo. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, es que ustedes recuerdan a los romanos, cómo se vestían para la guerra. Se ponían un casco, ¿verdad? Pues ese casco es el yelmo de la salvación.
Cuando se ponía la coraza, era que protegía, era una armadura de hierro, de cobre, que protegía la parte de lo que es desde los hombros hasta abajo de la cintura. O sea, esa coraza protegía todo lo que son los órganos importantes, el corazón, los riñones, el hígado, el páncreas, las entrañas, todo donde el hombre es vulnerable ante un arma. ¿Sí? Esa es la coraza. También sus pies, porque ¿cómo corren si los tienen heridos? Si los tienen abatidos los pies, ¿de qué manera corren y se esconden? ¿Verdad? El escudo, porque a la que viene una flecha, inmediatamente con el escudo flash, ¿verdad? Esa era su arma de defensa. Y la espada, porque a la que se cubrían con el escudo, ¡paz!, embatían con la espada. Y de esa manera era una armadura perfecta con que peleaba el romano con sus enemigos. Por eso viene Pablo y asemeja las armas que tenemos en Cristo, ¿verdad?, a la armadura de un soldado romano. Por eso dice revestirnos de la armadura de Dios. Ahora, ¿cuál es el casco que yo me pongo espiritualmente ante las acechanzas de mi enemigo? Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa vestirme de la armadura de Dios? En primer lugar, es vestirme de Cristo mismo. Porque el que hace lo bueno, el que no miente, el que no roba, se está vistiendo de Dios, está tomando su imagen y semejanza. Y al hacer eso en nuestra vida, entonces yo me estoy poniendo la armadura que puede contra toda acechanza del enemigo. Yo no puedo tocar a este hombre porque es que siempre dice la verdad. Nadie le encuentra una mentira y entonces ¿cómo lo tiento si siempre dice la verdad? ¿Comprenden? Yo le puedo poner todo enfrente y no toca nada porque sabe que nada es suyo. ¿Cómo tiento a este hombre? ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿cómo va a venir esta tentación a mi vida? ¿Cómo voy a hacer lo malo delante de Dios si me estoy vistiendo de Cristo? Eso significa vestirme de la armadura de Dios. Entonces, en Romanos 13:14 me lo aclara aún más. Me dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, renuncio a todo lo que es la carne, las envidias, los celos, las iras, las contiendas y todo lo malo, y estoy, ¿verdad?, proclamando la justicia de Dios en mi vida. Por lo tanto, me visto de lo espiritual y dejo los deseos de la carne de lado. También vestirse de la armadura de Dios significa tener la llenura del Espíritu Santo. Porque si ustedes se fijan, Jesús no usó su deidad, o sea, no usó ser Dios, ¿verdad?, sino que como hombre estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y así fue como Él venció a toda la tentación y a todas las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, me estoy vistiendo con la armadura de Dios. En Filipenses 4:13 me lo dice. Todo lo puedo, ¿pero en qué? ¿Cuál es la condición? En Cristo que me fortalece. Si yo no estoy en Cristo, siempre estoy expuesto a las acechanzas del enemigo. Debemos de entender también que cuando estamos revestiéndonos de la armadura de Dios, es porque todo hombre que se rinde a Dios está lleno del Espíritu Santo, por lo tanto está capacitado para vencer los ataques del enemigo. Hechos 10:38 nos lo dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por lo tanto, el que tiene el Espíritu Santo de Dios está vestido de la armadura de Dios. Vimos dos maneras de cómo vestirnos de la armadura de Dios. Eso significa vestirse de la armadura de Dios. En primer lugar, ¿verdad?, tener al Espíritu Santo con nosotros y saber lo que vimos en el primer punto, vestirnos de Cristo mismo, o sea, hacer lo que Cristo hacía, decir lo que Cristo hacía. En pocas palabras, ser un discípulo de Jesucristo. Muy bien. Y aquí entramos en esta materia
aquí viene lo interesante de cómo les estaba explicando la armadura de un soldado romano, pues de la misma manera Dios nos viste a nosotros y por lo tanto, si ustedes ven, el romano tenía que saber de estrategia, de cómo defenderse, autodefensa personal, si viene por aquí, vengo por allá, y si que no empujo, y sé que lo empujo, le doy un golpe en la frente y ahí nomás quedó, pero yo no necesito saber de eso. Yo solo necesito saber que cubre mi mente, que cubre mi corazón, que cubre mis pies para que no vayan presurosos a hacer el mal, que cubre mis manos para que sean manos limpias delante de Dios y no sean derramadoras de sangre ni hacedoras de maldad. O sea, ¿qué es lo que a mí me cubre? ¿Qué es lo que a mí me pone este casco? Para, en primer lugar, el yelmo de la salvación es que cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí Dios me pone ese casco, que quiere decir que cubre mi mente de los ataques del enemigo y queda mis pensamientos cautivos a la obediencia de Dios. Ese es el yelmo de la salvación y ese es el casco que Dios me pone para que no fácilmente el enemigo me venga a meter ideas en mi cabeza, porque recuerden que del pensamiento se empiezan a alojar en el corazón y en el corazón después salen las acciones. Por eso hay que cuidar mucho lo que ven nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, ¿verdad? Porque recuerden que la tentación entra por los sentidos y necesitamos estar cubiertos con esa coraza de ese casco que nos protege, que es el yelmo de la salvación. O sea, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador por primera vez en nuestra vida, nos pone ese casco que es el yelmo de la salvación. Luego la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, como les expliqué, es la que cubre los órganos principales, el corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Y qué es cubrirse con esa justicia? Pues simple y sencillamente que Dios viva en mi corazón, porque si Dios vive en mi corazón, yo voy a hacer todo lo bueno y voy a estar protegido con esa coraza. Voy a tener protegido mi corazón y mis órganos principales, esos que me matan, ¿verdad? Me refiero a una muerte espiritual, ¿verdad? Para que no tengamos esa muerte espiritual, necesitamos revestirnos de esa coraza de justicia. Y recuerden, ¿qué significa ser justo? Significa no pecar y ser santo, ¿verdad? Pues eso solo Dios lo puede hacer. Y ese atributo nos lo dio Dios al morir en la cruz del Calvario, porque por ese sacrificio Él nos presenta delante de Dios justos y sin manchas, justificados. ¿Sí comprenden? Entonces, si yo recibo a Jesús en mi corazón y hago la voluntad del Padre, entonces yo me cubro con esa coraza porque empiezo a hacer lo bueno delante de Dios y no se aloja el pecado en mi vida, que eso es lo que a mí me mata, primeramente espiritualmente y al final me lleva a una muerte física y eterna, ¿verdad? Tengamos cuidado, por eso revestirnos de la coraza de la justicia. El escudo de la fe es muy fácil identificarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, yo no me puedo cubrir de las acechanzas del enemigo, porque entonces yo no creo. Si yo no creo que Dios me protege, que Dios me guarda, que Dios me cuida, entonces tal mal viene a mi vida, ¿verdad? Por falta de fe. Pero si yo creo que Él es mi protector, que Él es mi pronto auxilio, que Él siempre está allí delante de mí, peleando mis batallas, entonces ese escudo lo tengo asegurado en mi vida. Vemos también que el que lleva el apresto del evangelio tiene cubiertos sus pies, por lo tanto no tropiezan en piedra, no caen y pueden correr y salen de cualquier, y Dios los libra de todo mal, porque llevan el apresto del evangelio, le hablan a otros de Jesucristo, por lo tanto ya sus pies están protegidos. El cinturón de la verdad significa, cuando dice ceñid vuestros lomos
con el apresto de la verdad, es cuando nosotros declaramos la verdad de Cristo y defenderla a capa y espada. Cuando el Señor nos llama a trabajar, dicen, bueno, ustedes cuando se van a preparar para algo, pues se ciñen, empiezan a ceñir las mangas, los pies, y empiezan ustedes, vamos, ¿qué vamos a hacer, verdad? Se preparan. Pues entonces, antes, ¿cómo se vestían las personas en la antigüedad? Pues usaban túnicas. Los hombres también andaban túnicas. Entonces, ceñir vuestros lomos, cuando ellos iban a trabajar, esas túnicas les estorbaban. Entonces, lo que hacían es que se ponían un cinturón acá, agarraban la túnica por detrás, por el ruedo, luego se la pasaban por acá, por la cintura, y eso significaba ceñir vuestros lomos, porque eso significaba que ya estaban preparados, porque así les quedaban libres los pies para trabajar bien. Entonces por eso nos dice la palabra, ceñid vuestros lomos, o sea, prepárense, y se nos dice la cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, que es el que une en sí. Este cinturón unía todo lo que es la armadura del romano, ¿verdad? Porque empezaba desde el lomo, empieza desde acá, abajo de la espalda hasta aquí. Entonces si yo me lo ciño bien, ¿verdad? Por eso le dicen, si usted le duele la espalda, póngase un cinturón para que agarre más fuerza, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues entonces, ceñid vuestros lomos con la verdad, que es el apresto del Evangelio, la verdad de Jesucristo, y así estamos preparados para toda buena obra. Y así difícil, hermanos, que venga cualquier principado, potestad a venir a interrumpir nuestra vida. Entonces, ¿cómo me he visto de la armadura de Dios? Ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Vivimos en la verdad? ¿Caminamos en la verdad? ¿Hablamos en la verdad? Esto lo vamos a saber en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pregunto, ¿caminamos de la mano del Maestro? ¿Hacemos lo que hacía el Maestro? Si estamos diciéndole sí a todo eso, entonces tenemos ceñidos nuestros lomos con la verdad del Evangelio. O sea, tenemos bien puesto el cinturón de la verdad. Cuando nos dice, vestidos con la coraza de justicia, pregunto, ¿somos justos ante Dios en todas las áreas de nuestra vida? O sea, ¿andamos en santidad? ¿No estamos practicando el pecado? Si es así, ya tenemos la coraza de justicia. Eso nos lo presenta en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Porque Él es justo, porque Jesucristo es justo, Él nos dio la potestad de ser llamados justos delante de Dios también. ¿Lo entendemos? Porque Él es justo, no porque hay justicia en mí, sino porque Él es justo. Por eso yo practico la justicia, porque lo que aprendo de Jesucristo es lo que yo hago, porque Jesucristo aprende del Padre, y de eso es lo que me viene a enseñar a mí que yo haga. Entonces, ¿cómo me calzo los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Pregunto, ¿cumplimos la gran comisión? ¿Predicamos el Evangelio a la gente que no lo conoce? Porque Dios me lo manda. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo no hago esto, tengo desprotegidos mis pies, hermanos, y en cualquier momento yo puedo tropezar. Mucho cuidado. ¿Estoy ya tomando el escudo de la fe? ¿Confío plenamente en Dios? ¿Creo en su poder, en su cuidado por nosotros? Hebreos 12:2 me lo dice. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si yo creo en fe, que Jesucristo está a la diestra del Padre, y si yo creo en Él, entonces yo tengo el escudo de la fe. Luego, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? Sabemos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo en Cristo. Por lo tanto, Hebreos 2:10 me lo confirma. Porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Y el autor de la salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si yo ya he recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tengo el casco, que es el yelmo de la salvación. Y por último, tomad la espada del Espíritu, porque si conocemos la palabra de Dios y podemos usarla en memoria contra el diablo, entonces nosotros sí tenemos una espada en la mano y que es más cortante que toda espada de dos filos, como me lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces imagínense cuando aplicamos la palabra de Dios ante un ataque del enemigo, cómo es descubierto y cómo se deshace, ¿verdad?, las tinieblas que vienen en contra de nosotros. Y por último, y no menos importante, orando en todo tiempo. Entonces pregunto, ¿sabemos orar con eficiencia? ¿Oramos todos los días? ¿Cuánto tiempo oramos? Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, yo creo que esto se dice: soldado avisado no pierde la guerra. Si estamos avisados de cuáles son nuestras armas, ¿verdad?, entonces ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Porque tenemos la armadura de Dios. Porque estamos protegidos de pies a cabeza, ¿verdad?, por la armadura de Dios. Y ya vimos cuál es la armadura de Dios. Cuando llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Dios, estamos siendo protegidos. Cuando llevamos el apresto del evangelio a las personas que no conocen de Dios, estamos siendo protegidos. Si practicamos lo bueno, hacemos todo lo que es de buen nombre. Cuando no somos injustos, sino que practicamos la justicia, nos estamos revistiendo de toda coraza. Cuando hablamos la verdad, nos estamos ciñendo los lomos y nos estamos poniendo el cinturón de la verdad. Estamos siendo protegidos. Entonces, ¿protegidos de qué? De no pecar, de que no venga el pecado a nuestra vida para hacer destrozos, tanto en lo personal como en lo que nos rodea. Por lo tanto, esta guerra, hermanos, es de todos los que somos hijos de Dios y que sabemos que tenemos que continuar perseverando en los caminos de Dios. Y Él no nos manda ahí como patos al agua, ¿verdad? Si nos manda y nos dice, velad, ser sobrios, tengan, ayunen, oren, pidan, clamen. Eso nos da poder como hijos de Dios. Y delante de esa arma, miren, el pueblo de Israel ni siquiera hacía nada, porque el poderoso gigante iba delante de ellos. Gloria a Dios. Con esto terminamos este tema. Y recuerden, solo quien está vestido plenamente de Dios vencerá al diablo. Y pregunto, ¿y tú estás vestido de Dios realmente? Vamos a despedir esta clase pidiéndole al Señor que sea Él que actúe en nuestras vidas. Entonces, voy a dejar una tarea, pero nos vamos a despedir, ¿verdad? Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú vives y reinas para siempre. Gracias, Señor, porque nos das estas armas poderosas para luchar contra nuestros verdaderos enemigos, Señor. El verdadero enemigo no es aquel prójimo, Señor, que viene en contra de nosotros, sino el que maquina y piensa las cosas que ha de decir esta persona, Señor. Ese es nuestro adversario, el diablo, Señor. Ayúdanos a vencer cualquier tentación que venga, Padre.
en el nombre de Jesús. Ayúdanos a revestirnos del escudo de la fe, de la espada, Señor, que es la palabra de Dios, del cinturón que es tu verdad, Señor. Ayúdanos a revestirnos de los pies, Señor, a la cabeza, con tus armas espirituales, con las cuales siempre estaremos protegidos, resguardados. Oh Señor, que seas tú siempre nuestro castillo fuerte, nuestro general, Padre, nuestro adiestrador, Señor, quien me adiestra en la batalla. Que seas tú siempre, Señor, delante de mí, y que el ángel de Jehová campe alrededor de los que le temen y los defiende, en el nombre poderoso de Jesús. Dejamos nuestra vida en tus manos, Señor mío, nuestras familias y todo lo que somos, planes, proyectos, propósitos, en tus manos, Señor. Y no nos dejes caer en la tentación, Padre, y líbranos de todo mal. Amén y amén.